Buen día, yo me llamo Fernando Hernández y este video es para hacer una pequeña demostración de mi proyecto. Yo programé los cuatro métodos que vimos en la unidad en el lenguaje de Java y comienzo con la demostración. Bueno, para empezar tenemos el menú, ¿no? Tenemos en interfaz gráfica y nos muestra los cuatro métodos. Vamos a ir viéndolos uno por uno para ver que funcionen correctamente. Empezamos con el método de intervalo y como vemos nos permite resolver ecuaciones de diferentes grados dependiendo de lo que necesitamos. Tenemos desde el grado 1 hasta grado 5 y vamos a usar algunos ejemplos. Como ejemplo vamos a usar los ejercicios que se dejaron a lo largo de la unidad. El primer ejercicio es 2x más 1. Como vemos es una ecuación de grado 1. 2x más 1 con los valores del menos 2 hasta el 3. Si le damos a calcular, nos muestra una pequeña tabla con los valores correspondientes, desde el menos 2 hasta el más 3 y sus valores correspondientes. Si vemos otro ejemplo, el 1 menos x cuadrado, aquí lo ponemos, vemos que es de grado 2. Como tal nos dice que es menos 1x cuadrada, aquí sería 0 y el 1, y nos pide desde el menos 3 hasta el 3. Si le damos a calcular, nos modifica la tabla y nos muestra los valores que corresponden a esta ecuación. También tenemos un pequeño botoncito para regresar al menú, y ese es el primer método. De aquí pasamos al método de bisección y tiene una interfaz muy similar. La única diferencia aquí es que aquí te pide el x1 y el x2. Nos vamos a los ejemplos, el ejemplo que vimos en clase. Aquí vemos una ecuación de segundo grado. Entonces elegimos el grado y escribimos la ecuación. Es 1x al cuadrado menos 3x menos 4. Y aquí nos dice que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 10. Le damos a calcular y nos muestra la tabla con los valores que corresponden. Podemos verificar, de hecho, aquí los valores que nos muestra el documento son los mismos que se muestran aquí. Si vamos uno por uno, vemos que sí concuerdan, y de hecho en el ejemplo de clase llega hasta el 33%, y pues el programa lo continúa hasta tener un error pues de 0, ¿no? De 0%. Y ahí es donde acaba y finaliza pues ese algoritmo. Ese es el método de bisección. Si nos regresamos, nos vamos al método de interpolación, y aquí sí es un poquito diferente ya la interfaz, lo cambia un poquito, porque en el método de interpolación es de esta manera. Aquí vemos que tenemos el x1 y el fx que le corresponde. Tenemos el otro valor con su fx y nos dan el x que queremos, del cual le queremos buscar el valor correspondiente de f de x. Y en el programa
igual nos pide los datos. X0 vendría siendo este 1. F de X0 sería el 0. X1 sería este 6. Y F de X1 sería el 1.7918. Y el X o la X que nos dan es 2 y tenemos que calcular el F de X que le corresponde. Y si le damos a calcular, nos muestra el valor que corresponde. Aquí si nos vamos al ejemplo, vemos que si es el valor indicado, nos calcula este valor. Si hacemos otro ejemplo de los ejercicios que se dejaron en clase, podemos cambiar estos valores y por ejemplo aquí tenemos que la X que estamos buscando sería esta. Entonces X1 sería 3 y el F de X0 que le corresponde sería 91. El X1 sería 4 y el F de X1 sería 135. Y el X que estamos buscando es 3.5. Si lo calculamos, nos da una respuesta. Podemos hacer lo mismo con este segundo ejercicio. X0 sería 45.000. F de X sería 56.000. X1 sería 62.000. F de X1 sería 78.000. Y nos dan X que sería 55.000. Y tendríamos que buscar, o más bien el programa va a calcular el valor de F de X que le corresponde a esta X. Y nos da un valor de 68.941.18. Y este sería el método de interpolación. Aquí podemos ver el código. El código para cada uno de estos métodos de disección, de aproximación, de interpolación, y ya el código del menú. Por mi parte sería todo. Esto sería la demostración de mi proyecto. Muchas gracias.